Hola, muy buenas. Sean bienvenidos a esta maravillosa entrevista. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no lo sé, a la hora que nos estén viendo. Como pueden ver, o bueno, no sé si puedan ver, estamos dentro de la UEMEX, dentro del paro estudiantil que se ha vivido durante los últimos meses para recabar un poco de información sobre qué está pasando, ya que los medios, en su mayoría amarillistas, han cubrido solamente las cosas mediáticas y no han dicho completamente la verdad. Y hoy estamos aquí con una persona que ha sido participante activamente del paro para que esta persona nos pueda comentar, nos pueda decir la verdad tras el paro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se está viviendo los días en esta universidad que ha dado tanto de qué hablar durante los últimos meses en todo el Estado de México y tal vez en el país? Entonces, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bueno, se ha sabido que durante el paro los días no han sido fáciles para nada. Entonces quisiera que me contaras un poco cómo vive un alumno o un parista este paro que ha estado, cómo estudia, cómo son los días aquí. Sí. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera dar como un contexto de, de cómo yo pensé que sería este paro y cómo lo estoy viviendo. ¿Va? Si bien este paro es y será histórico por lo que se está logrando, ah, en el 2020 hubo otro paro al cual yo personalmente no le tuve tanta fe, porque bueno, tenía otras ideas, lo veía de otra forma. Ajá. Y yo me imaginaba que un paro, precisamente en una universidad, no tendría que ser am, como los medios lo han pintado, violento, Caótico. caótico, ¿no? Y precisamente si se desarrollaba en una universidad, pues tendría que ser en todo caso ordenado, eh, casi como en una especie de diplomacia, ¿no? Como una S- sociedad muy organizada. Claro, sin embargo, al entrar a la universidad, pues un estudiante se da cuenta que justo el núcleo de la universidad es la diversidad de ideas. Y en tanto que es una diversidad de ideas, diversidad de opiniones, diversidad de posturas, es ilógico pensar que se tiene que hacer solo y únicamente de una forma. Entonces, yo lo he vivido de esta forma, ha sido sumamente pesado eh, porque es renunciar a muchas cosas para realmente vivir, ah, en este caso, la vocación de un estudiante, de un universitario, que es tal cual luchar por sus derechos, ¿no? Y no es fácil renunciar quizá a tus comodidades como estudiante para dormir en un salón, para dormir en el suelo, en el concreto frío, para tener que levantarte a las 3 de la madrugada a hacer guardia. No es fácil tener que organizar todas tus ideas, tener que disponer de todas tus potencias como humano para disponerte a participar en todas las actividades que hay aquí. Porque efectivamente, como tú lo has dicho, afuera se cuentan muchas cosas del paro, pero la verdad es que aquí adentro un estudiante barre, lava, hace de comer, ah, ordena las jardineras, corta el pasto, barre, ¿no? Pero también un estudiante en este paro asiste y hace comunidad. Si bien algo que me ha impactado bastante al vivir aquí estos ya 86 días de paro, es que yo realmente no conocía la universidad en su estructura. O sea, yo solo conocía mi facultad y si al caso mis compañeros de licenciatura y generación. Pero más allá no conocía. No conocía incluso a los compañeros de otras generaciones o a los compañeros de las licenciaturas de mi misma facultad. Y este paro lo que ha hecho es
unirnos precisamente pues porque es un problema que a todos nos afecta y que es diferente el vivirlo como facultad y vivirlo ahora como universidad. ¿Por qué? Porque si bien al inicio del paro estas actividades que te cuento se hacían únicamente en cada facultad, ahora se hacen en todo. Ahora yo puedo ir a otra facultad y ayudarnos incluso a algo así tan básico como con víveres. Entre facultades nos hemos apoyado en ese sentido. Entonces, para mí ha sido realmente vivir en este paro, realmente vivir un humanismo. Un humanismo porque es compartir con compañeros, compartir con personas que finalmente son humanos. Que afuera pues se dice vándalos, criminales, ¿no? Pero realmente aquí vivimos una comunidad. No, claro. Es bastante verdadero lo que dices, porque al final de cuentas todos somos humanos. Es una diversidad increíblemente grande, y más en CEU, en una universidad tan importante para el Estado de México, entonces es bastante verdadero todo eso. Ahora, quisiera que me contaras un poco, ¿ha habido algunos problemas o mala organización, riñas con algunas otras facultades o diferencias de ideas, ya que estamos en humanidades? Y bueno, es un poco, se dice, un poco que otras facultades, como ya sea ingeniería, pueden tener otras ideas completamente diferentes, inclusive la de ciencias políticas también puede llegar a tener ideas completamente diferentes. Entonces, ¿ha habido algún problema que les ha hecho que las cosas se dificulten? Si bien, como te comentaba, la universidad pues es am, pues un semillero de ideas. Finalmente la universidad no se podría decir que confluyen al 100%, pero conviven ideas, posturas, am, creencias incluso, ¿no? Y sí, quisiera referir, por ejemplo, a esta obra, El Señor de las Moscas, que para mí es muy ilustrativa, porque en este paro hemos vivido en carne propia cómo se organiza una sociedad. Y antes de decirte si ha habido problemas o no entre universitarios, pues yo creo que como personas, de alguna otra manera nos ha impactado esto. Ah, Porque finalmente es un impacto psicológico el vivir el paro para todos los estudiantes, para todos los que hemos estado aquí, al menos estos 86 días ya de lucha, eh, sí impacta psicológicamente, ¿no? No te voy a decir que salimos ya mal de este paro, pero sí impacta, sí modifica, sí cambia las ideas. Ajá. Y si al inicio personas entraron con mucha motivación, con mucha energía, ganas, pues digo, algunos han cambiado de idea, de postura, se han nutrido a algunas otras, ¿no? Y concretamente, o sea, como personas, sí se ha habido esas problemáticas. Al inicio, la verdad es que iniciamos bastantes compañeros, después se fueron algunos compañeros, pero lo más curioso es que incluso se quedaron compañeros que habían votado en contra del paro. Y entonces se puede uno dar cuenta que el humano moldea su postura, moldea su pensamiento, ¿ah? Y en tanto que es moldeable, puede cambiar. Ajá. Y sí, Pues efectivamente, aquí como facultad, al inicio, como toda familia, porque finalmente formamos una familia, tuvimos problemas con cosas tan básicas como la organización, como la limpieza, eh, que quién hacía de comer, que quién hacía guardia, que ya se te pasó la hora, ¿no? Cosas tan básicas como esa, eh, y que incluso tuvimos que normar algunas cosas, porque efectivamente eh, lo lógico sería que en una universidad ah, donde quizá afuera se cree que existe cierta madurez, que la verdad está muy mal entendida, ¿no? Y que aquí se entendiera también cierta libertad, también está mal entendida.
Entonces se tuvo que normar en su momento, ¿no? Qué sí se podía hacer, qué no se podía hacer. eh, Algo tan simple como el hecho de la iconoclasia, ¿no? Para muchas personas y compañeros incluso dentro del paro, la iconoclasia, pues quizá por su eh, Forma de pensar. forma de pensar, por su formación incluso, por el sustrato social del que viene, la familia, ¿no? El núcleo social del que viene, pues la iconoclasia se ve vista de diversas formas, ¿no? Es como para unas son rayas, para otro expresa algo. Y sí, sí tuvimos esos conflictos al inicio, fue como de, sí rayan aquí, pero no. Sí pintan esto o esto no. Y las otras personas eran como de, pues es que finalmente es obra, es arte, ¿no? Ajá. Y como toda familia, te repito, sí tuvimos esos conflictos, pero el gran hito, por así decirlo, de las humanidades es transitar a la organización, ¿no? Porque claro, se puede entender muy mal la anarquía y decir que todo es desorden y todo es caos, Sí, es pero un la verdad es que la anarquía es algo así como una simbiosis, como funcionar mutuamente, ¿no? Como las plantas. Eh, y después como facultades también tuvimos diferencias, porque obviamente no piensa lo mismo un ingeniero que alguien de ciencias políticas, no claro. piensa lo mismo un médico a un humanista, ¿no? Y como te repetí hace un rato, realmente yo no conocía la universidad hasta que entré al paro, porque la universidad se ha entendido de forma muy centralizada, solamente CEU, aquí, Toluca. Y la verdad es que la universidad está en todo el estado. Sí, Durante este paro hemos tenido la oportunidad de visitar centros universitarios, unidades académicas, las escuelas, eh, y conocer su condición. Entonces, en ese sentido, conocerlos también nos ha hecho entender las diferencias que hay y sanar esas heridas, conflictos o diferencias, que repito, sí las habíamos tenido, por ejemplo, cuando se tomó el edificio administrativo, que al inicio no era tomarlo, al inicio solamente era derribar esas vallas, ¿no? Cuando se entró, pues sí, algunos compañeros de algunas otras facultades no estuvieron de acuerdo y se retiraron. Y se entiende, porque justamente la universidad confluyen la diversidad. ¿Cómo lo hemos reconstruido? Pues a través de espacios recreativos, a través de momentos de reconciliación incluso. Hemos tenido, digo, afuera se podría interpretar de esta manera o se podía creer que en la universidad durante el paro se hacen fiestas y todo esto, pero la verdad es que no, o sea, hemos tenido incluso bazares dentro de aquí del paro. eh, Cada facultad, por ejemplo, hemos tenido talleres donde no solamente ya se involucra personas de la misma facultad, sino que se invitan a otras facultades a que participen de los talleres para seguir haciendo comunidad y resanar aquellas diferencias que la verdad es que al día de hoy, 86 días del paro, se ha logrado resanar las diferencias, que también hay que aclarar, em, en todo movimiento social también hay esta idea de que quién lo mueve, quién está detrás de, eh, sobre todo porque pues vivimos en una época donde todo se puede politizar muy fácilmente, ¿no? Y efectivamente han habido compañeros que vienen con ideas muy claras, pero que están influenciados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido roces, por ejemplo, con otras facultades, pero se ha logrado estabilizar el movimiento, se ha logrado que ciertas personas que, pues, la verdad, en vez de apoyar o aportar, pues ya no estén. Eso sí no nos debilitó en cierto sentido, pero sí nos hizo repensar cuál es nuestra ruta, por qué estamos aquí y qué queremos con el movimiento. ok, perfecto. Sí, porque al final de cuentas están haciendo una sociedad y tienen que vivir en una sociedad. Y la verdad es que ocupar el anarquismo es muy de valor, ya que la sociedad lo tiene en algo tan malo. Sí. Entonces, sí, justamente a mí me llamó mucho la atención cuando hacían sus pintas y tenían la A del anarquismo
Era como, wow, o sea, no pensé que tomaran esas ideas, pero la verdad fue algo increíble que lo hicieran. A ver, ahora, sabemos que el paro se originó por esta imposición hacia la nueva rectora. Ujú. Queríamos saber si ustedes, ¿qué opinaban durante ese momento de imposición donde decían cómo se dieron cuenta? ¿Cómo es que esta imposición realmente los llevó a esto? ¿Qué es lo que pensaron cuando se dieron cuenta de esta imposición? ¿Cómo se dieron cuenta inclusive? Am, no quisiera centralizar porque ah, quizá podría pensarse, por ejemplo, ¿no? Que las humanidades o ciencias políticas, por ejemplo, o ciencias de la conducta, serían los primeros en reaccionar, sobre todo pues, por el área que estudian, ante las injusticias, ¿no? Sin embargo, esto no es nuevo. Sí, sí, creo que la gota que derramó el vaso efectivamente fue la imposición, eh, pues, a voces de la entonces candidato oficial, y después el audio del entonces rector. Si bien eso pues derramó o colmó, por así decirlo, la paciencia, pues esto no era nuevo, ¿no? Y se sabe que históricamente la Universidad Autónoma del Estado de México pues ha tenido ahí un semillero de corrupción, por así decirlo. En nosotros como estudiantes y sobre todo ah, quienes estudiamos las humanidades, la conducta humana, ¿no? La política, eh, no éramos indiferentes. Y creo que es bastante iluso que una persona no se dé cuenta de cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las organizaciones, cómo funciona, por ejemplo, un Estado. Y para nosotros fue sumamente repugnante formar parte de una universidad de la cual se presume un orgullo que la verdad no se siente, no se sentía y no se siente. Para nosotros, lo que nos motivó, nos movió, nos levantó a levantarnos en paro por esta situación. Sí, sí fue el audio del rector, sí fue la precampaña de la candidata oficial, pero de fondo había muchas y hay muchas quejas. Em, esa misma rabia nos empujó a tomar las aulas. Eh, Quisiera compartirte, antes del paro, sobre todo en humanidades, porque fue donde inició el paro, em, un grupo de estudiantes nos interesó que se hiciera algo al respecto, pero de manera consciente. Y la única forma de hacerlo de manera consciente es informando. Un grupo de estudiantes nos dimos a la tarea de pasar salón por salón a explicar qué estaba sucediendo, porque efectivamente había compañeros que ni siquiera sabían que había elecciones, porque pues muchos no se toman en cuenta. Y también hay que decirlo, a otros no les importa, ¿no? Pero a nosotros sí, nos importó que estuvieran informados, que supieran qué estaba pasando. Y pasamos salón por salón. Y recuerdo muy bien, una profesora nos decía, gracias por hablar, gracias porque ustedes son la voz de los que quisimos levantar la voz y no lo podemos hacer. Hay profesores aquí que bien lo pudieron haber hecho, pero están amarrados, están atados de las manos porque pueden perderlo todo y sobre todo son profesores de asignatura. Y esta profesora nos decía, háganlo, pero con conciencia, no de forma visceral. ¿Y por qué te digo esto? Porque si bien el paro se entiende desde afuera como el caos total, como la rabia encarnada, sí, sí la hay, pero tratamos de encauzarla de una manera lógica, de una manera eh, pensada, Ujú. ajá, porque finalmente no dejamos de ser humanistas, ¿no? Y llevar, no nos vamos a decir portadores del humanismo, del pensamiento, pero sí llevar esa voz
también a donde no había este semillero. Y lo digo por todas las demás facultades que tenían la intención, ¿sí? Pero quizá no había algo que lo detonara. Ajá. Y sí, te puedo decir que efectivamente esas condiciones nos orillaron a levantar este paro, pero había más de fondo, ¿no? Eh, Concretamente, cada facultad ha tenido y tiene muchas deficiencias. Digo, ya ni siquiera hablo de la estructura de la organización eh, que la conforma, algo tan simple como la infraestructura. Tiene muchas deficiencias, am, facultades, tan solo esta facultad, el teatro está inservible. El año pasado tuvo una inundación de la cual no se ha recuperado, ¿no? Pero hay más heridas que hicieron, que estaban abiertas y que hicieron que muchos se levantaran y que dijeran, sí, tenemos que hacer algo. Muchos profesores tenían cartas de denuncia por acoso, por violencia, por ejemplo, institucional, y pues eran opacadas estas denuncias, silenciadas, incluso eran tapadas por quienes en su momento fungieron como candidatas. Entonces, sí, lo que orilló este paro fue el audio, fue la precampaña de la candidata, pero eso solo fue la gota. Ok. Había muchas y hay muchas cosas de fondo. Toda una red de sucesos Sí. que fue como, sí, tú lo dijiste, una gota que derramó el vaso, una bomba que estalló. Ay, hola. Hola.